Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia. Y pedimos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando al corazón, Señor, de tu pueblo, los hermanos y amigos, Señor, que están en este lugar, puedan ser, Señor amado, ministrados a través de esta reflexión, de este consejo de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en esta tarde. Vamos a meditar bajo un pensamiento, una palabra muy sencilla que yo quiero que comparta con la persona que tiene a su lado. Dígale, por la gracia de Dios. Dígale, por la gracia de Dios. Ese es el tema muy sencillo, por la gracia de Dios. Una de las, hermanos, de las palabras que más se usa en el Nuevo Testamento es, y uno de los conceptos más profundos, de hecho, es hablar de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos del corazón de Dios y diríamos del centro de lo que anunciamos al predicar el Evangelio. En versículos anteriores al que hemos leído, el apóstol Pablo dice y rescata, hermanos, el corazón, la base de lo que es el Evangelio, al decir de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado a causa de ello y que resucitó al tercer día, y que al haber resucitado fue visto por muchos testigos que daban fe de esa victoria del Señor Jesús sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces, cuando Pablo habla de esto, vuelve el corazón de la iglesia de Corinto a lo esencial, a la base de lo que es el fundamento y de aquello que sostiene nuestra fe cristiana. Y cuando hablamos, hermanos, de eso, de la gracia de Dios, es como, diríamos, como una columna vertebral de lo que nosotros creemos. Y quizá usted, mi hermano, mi amigo, se estará preguntando esta tarde, ¿qué es la gracia de Dios? ¿En qué consiste la gracia de Dios? Y algunas personas han dicho que la gracia de Dios es recibir un favor inmerecido de parte de Dios. Pero esa es una media verdad, eso es un concepto que diríamos ilustra la mitad de lo que es la gracia de Dios. Es cierto que la gracia de Dios es recibir un favor inmerecido. Pero por ejemplo, si usted encuentra un mendigo en la calle, una persona necesitada que está pidiendo algo, usted lo ve, sabe de que necesita dinero y usted saca algo y lo comparte con esa persona. Yo pregunto, ¿eso es gracia o es favor? ¿O es misericordia? Porque hay que definir algunos conceptos esta tarde. Hay una diferencia entre lo que es un favor, lo que es misericordia y lo que es gracia. Un favor es un bien hecho a una persona que pueda devolverme ese bien. Normalmente lo hacemos con un amigo, ¿verdad? Un amigo me hizo un favor, él es mi amigo, entonces yo voy luego y le hago un favor a él también, porque somos amigos y vivimos en esa reciprocidad, en ese compañerismo. Misericordia es actuar de forma benevolente con alguien que probablemente no puede devolvernos ese favor. Y la diferencia de un favor con un acto de misericordia es que el favor se le hace a alguien que tú conoces y la misericordia se hace con alguien desconocido. Por eso Jesús, cuando habló de misericordia, contó aquella historia de un hombre que venía de Jerusalén, que fue asaltado, que fue golpeado, que fue tirado en el camino y que pasó por ahí un sacerdote y lo vio de lejos, no quiso ayudarlo. Pasó un levita e hizo exactamente lo mismo. Pero luego venía un samaritano, dice la Biblia, un total desconocido, que cuando vio a este hombre tirado en el camino fue movido a misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que ese acto de misericordia, su corazón se compungió y fue e hizo algo por este hombre que estaba necesitado. Yo le pregunto, ¿conocía el samaritano al hombre que estaba tirado ahí? No lo conocía. Él no sabía quién era. Pero su condición
le fue movido a misericordia. Pero la gracia supera un favor y supera un acto de misericordia. Le acabo de ilustrar. Usted ve una persona que necesita, un indigente, un mendigo en la calle, y usted dice, hombre, le voy a ayudar. Pero eso no es gracia, porque gracia es dar todo lo contrario a una persona, es decir, hacerle bien a una persona, aun cuando merece todo lo contrario. ¿Qué pasaría si ese mendigo que está en la calle ayer te asaltó? Amén. Ayer te robó, te quitó todo lo que tenías, y el siguiente día te lo encuentras y dice, oh, lo voy a ayudar, pobrecito, pero ayer te asaltó. No sé si me comprenden la idea. Él merece, como decimos en buen salvadoreño, que le eches la policía. Él merece que por lo menos te defiendas y digas, este fue el hombre que ayer me asaltó. Pero en lugar de hacerle un mal, o es más, voy a omitir eso, en lugar de hacer justicia, amén, en lugar de hacer justicia, tú decides hacerle un bien. Hermano y amigo, eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Nosotros merecemos y merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. El regalo de Dios es gracia. Gracia sobre gracia. Porque no merecíamos nada y aún sin merecerlo, el Señor nos lo ha dado todo. Bendito sea el Señor. La gracia de Dios no es algo que se gana. La gracia de Dios no es algo que se compra. La gracia de Dios no es algo que se hereda. La gracia de Dios es un bien inmerecido. Porque si Dios fuese justo con nosotros, mi estimado hermano y amigo, con todos, no estaríamos acá. De verdad. Usted y yo no estaríamos vivos. Es lo que dice el profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Cuando Dios envió el diluvio universal, solamente se salvó una familia, Noé y su familia. Y cuando usted ve de que Dios ha determinado destruir el mundo con agua, con el diluvio universal, ahí en el capítulo 6 y 7 del libro del Génesis, hay una palabra que hace la diferencia y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios dijo, raeré la raza humana a causa de su maldad y su pecado. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Antes la gracia de Dios era manifestada a una persona. Abraham halló gracia delante de Dios en medio de toda su generación. Noé halló gracia delante de Dios en medio de toda su generación. Pero ahora la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo escribiendo a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, para que renunciando a la impiedad vengan al conocimiento de la verdad en Cristo el Señor. Es decir, la gracia de Dios ahora no es un bien para alguien en particular, no. La gracia de Dios es para todo aquel que cree y confiese que Jesús es el Señor, que crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, porque entonces alcanzará salvación y vida eterna en Cristo. ¿Cuántos lo creen? La gracia de Dios es un favor merecido. Pero Dios no solo provee ese método, sino que Dios acerca su gracia. Probablemente todos hemos sido alguna vez dañados por alguien. Y usted dice, si esta persona, una persona que tiene un corazón perdonador, por supuesto, ¿verdad? Dice, si esta persona algún día me necesita, yo le ayudo. Si algún día me pide un favor, yo se lo hago porque yo ya le perdoné en el corazón. Pero de eso a tú ofrecerte y decirle, mire, cuando necesite algo, aquí estoy para ayudarle.
Cuando usted sabe que quizás esa persona le anda difamando, le traicionó, le hirió, ha hecho tantas cosas en su contra, pero aún usted va y le dice, mire, cuente conmigo para lo que sea. Cuando necesite algo, aunque sea medianoche, no duden en tocar la puerta de mi casa, que yo estoy para servirle. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Hay mucha gente que dice, yo no necesito de Dios. Y se le habla del Señor y dice, no, yo no necesito de Dios. Es más, hay gente que duda de la existencia de Dios, que ha blasfemado de que Dios existe. Pero aún con todo, el Señor te sigue amando. Aún con todo, el Señor te sigue buscando. Aunque tú te alejas, la gracia de Dios está ahí, porque Él quiere salvarte y Él quiere perdonarte. Lo que dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Es la gracia de Dios manifestada. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nos extraviamos, todos. No hay quien, dice Pablo, busque el bien. No hay justo ni aún solo uno. Por eso Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún inmerecedores, Cristo murió por nosotros. Ahora, usted ha entendido qué es la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, sería muy bueno hablar de qué hace la gracia de Dios. Levante la mano aquel que ya recibió a Cristo en su corazón. Los que están acá. ¿Quién ya recibió a Cristo en el corazón? Entonces usted sabe qué hace la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué hace la gracia de Dios en el corazón de una persona? Bueno, lo primero es que la gracia de Dios nos transforma. ¿Está de acuerdo conmigo? En los versículos que leímos, los escribe un hombre llamado Pablo, apóstol de Jesucristo, y que dice una frase que a mí me pone mucho en qué pensar. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué importante. Por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios transforma vidas. Porque este hombre, ¿quién es Pablo? Es un apóstol de Jesucristo. Pero ¿quién era antes? Perseguidor de la iglesia, asolador de la iglesia, enemigo de Cristo, perseguidor de los que profesaban la fe. La gracia de Dios no maquilla. Aleluya. La gracia de Dios no pone una máscara. Por eso aquel cristiano que vive de apariencias es porque la gracia de Dios todavía no le ha transformado por completo. La gracia de Dios no maquilla. La gracia de Dios no pone una máscara de cristiano, porque yo conozco personas que pueden andar vestidos así como yo, con manga larga y corbata, y te pueden asaltar. Sí. No, a veces lo que hay es una apariencia solamente, pero la gracia de Dios hace un cambio total en la vida del hombre. Hace una transformación real en la vida del ser humano. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación en el carácter, en la manera de pensar, en la manera de vivir, en la manera de actuar. Hay una transformación real. Yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, y puedo asegurar esta tarde que la gracia de Dios nos cambia por dentro y por fuera. Cambia nuestra familia. Nos cambia totalmente. Yo conozco la historia de un hermano que, bueno, yo cuento esa historia real. Yo conocí a esta persona, de un hermano de que su esposa iba a la iglesia, se congregaba en la iglesia, pero él no quería nada con Dios. Blasfemaba, un hombre vicioso. Hermano, había perdido su trabajo a causa del vicio, porque él mismo testifica que a veces a media jornada de trabajo le daban ganas de echarse el trago y andaba en la pachita y se escondía ahí a tomar.
Lo descubrieron en eso, lo despidieron del trabajo, no tenían que comer. Sus hijos estaban en una condición terrible, delincuentes. Le llegaron a cortar la energía eléctrica. Una situación caótica. La esposa le comentó a un líder de la iglesia la situación que estaban viviendo y fueron a visitar a este hermano. En ese momento no lo era todavía. Y cuando le fueron a evangelizar, ya habían ido otras veces. Y cuando le fueron a evangelizar esta vez, aún, oiga bien la situación en la que estaba este varón, pero aún así, él dijo, yo no necesito de Dios. Amén. Y dice que el hermano, uno de los hermanos que le andaba evangelizando, no me vaya a malinterpretar, yo no le vengo a decir eso, le estoy contando una historia y es real. Y él le dijo, mire, le dijo, usted puede renunciar, no quiere a Cristo, está bien, pero usted es un desgraciado, le dijo. Amén. Palabra fuerte, ¿verdad? Usted es un desgraciado, le dijo. Y aquel hombre se enojó tanto y le dijo, mire, le dijo, ¿y cómo es eso que me va a venir a ofender en mi propia casa? ¿Cómo se le ocurre que va a hacer esto? Váyase por favor ahorita mismo, y si no, pues a ver qué va a pasar. Y el hermano se fue y le dijo, yo me puedo ir, le dijo, pero usted sigue siendo un desgraciado. Se fue, el hombre estaba molesto, le dijo a la esposa, ¿para qué les andas diciendo que vengan y tantas cosas? Pero este hermano testifica, al que le dijeron desgraciado, que cuando fue pasando el tiempo, usted sabe, la sangre se va enfriando, ¿verdad? Y él dijo, nos cortaron la luz. Por ser un vicioso me despidieron del trabajo. Mis hijos están en una condición terrible. Su matrimonio estaba a punto de romperse. Es cierto, dijo, mi vida es una desgracia. Es verdad, dijo, tengo una vida de desgracia. Este varón del que le estoy contando, la historia es muy larga, pero años más tarde se convirtió en un pastor. Yo conozco a sus hijos, fueron rescatados de la delincuencia, hoy son profesionales. Su matrimonio se restauró. En ese tiempo no tenían ni dónde vivir. Dios les concedió una casa. Por la gracia de Dios. Dios lo hace todo, hermanos. Amigo, tú que estás aquí esta tarde, el Señor puede transformar tu vida. Tu matrimonio que está a punto de romperse, el Señor puede solventar eso y restaurarlo para su gloria. Tu salud puede ser restaurada por el Señor. Tu familia puede ser restaurada por el Señor. No hay nada que Jesús no pueda hacer para Él. Todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Para Él todo es posible. Si para Él son esas palmas, désela fuerte. Usted ve un Pedro que de impulsivo pasó a ser un líder de la iglesia primitiva. A un Zaqueo que de ladrón pasó a ser un hombre generoso. Gloria a Dios. A María Magdalena, usted ve la transformación, el cambio, que aún demonios salieron de ella por el poder de Cristo. El Cristo que te predicamos esta tarde, para Él no hay nada que sea imposible. Él lo puede hacer todo. La gracia cambia, transforma. La gracia de Dios transforma vidas. Pero segundo, ¿qué más hace la gracia de Dios? La gracia de Dios restaura lo que parecía perdido. ¿Alguna vez ha perdido algo usted? Y si eso que se pierde es valioso, se busca con intensidad. Jesús contó la historia de una mujer que perdió una moneda y le dio vuelta a la casa entera buscando lo que había perdido. Lo que se pierde y es importante para nosotros, lo buscamos. Pero hay cosas que se pierden que tú no puedes buscar. Por ejemplo, si pierdes la salud y el nefrólogo te dice, tus riñones ya no sirven. Usted perdió sus riñones. ¿Y eso cómo lo busca? Aleluya. ¿Cómo lo busca? O si usted tenía un trabajo, un empleo y de repente le dice, usted está despedido.
No, dice usted, puede buscar otro trabajo. Pero ¿y si allá te cierran las puertas también? Gloria a Dios. Lo que le estoy diciendo es que hay cosas que podemos llegar a perder, que para nosotros son valiosas, y como que decimos nosotros, bueno, y si pierdo esto, ¿cómo hago? Pero hay algo que puedes perder, que es peor que todo lo que he mencionado. Dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todo ser humano nace bajo la maldición del pecado y va encaminado a la muerte. Jóvenes, yo sé que quizá usted no está pensando en morirse. Yo tampoco, yo me siento joven. Pastor Herzi, yo creo que usted tampoco no está pensando en morirse. No, queremos servir a Dios, queremos tantos sueños por delante, pero la vida no es algo que nos pertenezca a nosotros. Eso no está en nuestras manos. Eso está en las manos de Dios, porque Dios determina los límites de la habitación del hombre. Y esto es terrible, porque la gracia de Dios puede restaurar lo que está perdido. ¿Por qué? Porque todos somos candidatos a la muerte. Pero Dios ha provisto un camino maravilloso que ha abierto la oportunidad para que lo que parece perdido, la vida que parece perdida, y eso es lo que el mundo a veces no entiende. Y dice, ¿cómo es que esta persona que era un borracho empedernido, un drogadicto, una persona sin futuro, simplemente por aceptar a Cristo la vida le cambió? Es lo que hace la gracia de Dios. Que lo que la sociedad, lo que la filosofía humana, lo que el conocimiento humano no puede hacer, Jesús lo hace. Cristo lo puede hacer. Él sí transforma lo que parece que está perdido. La Biblia cuenta la historia de un hombre llamado Mefiboset, que estaba allá, dijo él, lo que me espera es la muerte, lisiado de ser nieto del rey de Israel, nieto de Saúl. Pasó algo, su abuelo perdió el reino. El día que su abuelo pierde el reino, él también perdió la movilidad. ¿Sí? Ese día le cambió la vida por completo. La nodriza lo dejó caer y él ya nunca más pudo volver a caminar. Inválido de por vida. Él dijo, ya no puedo caminar, está todo perdido. Se va a Lodebar, un lugar de olvido donde está lo peor, la escoria de Israel. Y él dijo, aquí estoy perdido, lo que me espera es que un día me vengan a matar, si no es que David descubre de que yo soy nieto del antiguo rey. Y por ende, ¿verdad? Una movida política, el nuevo rey tendría que matar a todo descendiente del rey anterior, evitando así cualquier sublevación para su reino. Me van a matar. Y un día David se acordó de un pacto que había hecho con Jonatán, hijo de Saúl, el papá de Mefiboset, y mandó un hombre llamado Siba a buscarlo. Esto es tipo de la redención. David es un símil de Dios. Siba, el mensajero enviado, es un tipo de Jesús. Y Mefiboset, esos somos nosotros. David envió a Siba a Lodebar. Y cuando Mefiboset escuchó aquello, se preocupó y dijo, ahí vienen a matarme, está todo perdido. Se despidió de las personas con las que vivía ahí y le dice, Siba, Mefiboset, el rey quiere hablar contigo. Gloria al Señor. El rey me ha enviado a buscarte. Y dijo él, bueno, hasta aquí llegó mi vida. Hace un tiempo yo prediqué un mensaje que titulé Pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Qué hace un Dios airado con los pecadores? Y voy a relatar lo último, ¿verdad? Lo que hace el Dios airado con los pecadores es que muestra su amor. Qué contradictorio, ¿verdad?
un Dios airado, porque la Biblia dice que Dios está airado con el hombre, con el pecado. La Biblia lo dice. Pero ese Dios enojado lo que hace es mostrar amor. Gloria a Dios. Y lo que pasa por Mefiboset, me van a matar. Y cuando llega al palacio, lo que encuentra es una mesa preparada para él, así como esta, con todo tipo de banquete, con tantas cosas. Y el rey sentado ahí le dice: Mefiboset, bienvenido, pasa adelante, tú eres mi invitado de honor. Y Mefiboset dijo: ¿yo? El lisiado, el que estaba destinado a morir en lo de Bar. Y dice: tú eres el invitado, pasa adelante. Todos los gobernantes estaban ahí sentados. Y cuando Mefiboset llegó, todos se pusieron de pie. Y le dice: Mefiboset, no te preocupes. ¿Por qué vas a comer? ¿Por qué vas a vestir? ¿Dónde vas a vivir? A partir de hoy, este palacio también es tuyo. La comida que yo coma, esa será también tu alimento. Las vestiduras reales, esas también son para ti, mi hermano, mi amigo. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Sin merecer nada, el Señor nos ha dado todo. La bendición de Dios está con nosotros. El sol de este día es por la gracia de Dios. El aire que respiras es por la gracia de Dios. ¿Cuánto tiempo ha durado este proceso, pastor, de este proyecto? 3 meses. Jóvenes, quien te dio la sabiduría para estar acá en todo este proceso de aprendizaje es Dios a través de su gracia. No podemos exaltar otra cosa esta tarde. No podemos decir otra cosa más por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Y quiero pues traerlo a esta conclusión. ¿Cuáles son esos beneficios de la gracia de Dios? En primer lugar, perdón total. Le voy a preguntar. Levanten la mano a quien le gusta perdonar. Amén. Depende, dice. ¿Qué voy a perdonar y a quién voy a perdonar? Hoy veamos el otro lado de la moneda. ¿A quién le gusta que lo perdonen? No, seamos honestos, ¿verdad? Hace poquito estaba predicando en una iglesia allá por Agua Caliente y yo les decía a los hermanos: a todos nos gustan que nos soporten, pero soportar a otros no nos gusta. ¿Sí o no? Es la verdad. No queremos perdonar, pero sí nos sentimos contentos porque nos han perdonado. Yo no sé si usted se siente perdonado. Yo sí me siento perdonado. Ahora, esto del perdón es un perdón total, muy diferente al perdón que nosotros otorgamos a veces. Porque yo le digo: pastor Herzi, lo perdono, pero lo voy a tener ahí como en reserva, ¿verdad? Lo perdono, pero amigo, ya no. Gloria a Dios. Yo conozco personas que así hablan, ¿verdad? O pueden volver a entablar una amistad, una relación de compañerismo, pero allá con el tiempo se acuerda de lo que me hizo, le dice. Claro, ya no hay una confianza plena, no hay una relación estrecha. Esa es la diferencia del perdón de Dios al perdón que el hombre otorga. Porque el perdón de Dios es total. Él arroja a lo profundo del mar nuestros pecados, nuestras rebeliones, y nunca más se acuerda de ellas. Aún en los profetas dice: yo deshice como a nubes tus rebeliones y te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. Él no se acuerda más. Es un perdón total. Él limpia, borra y restaura. Jesús no tapa el pecado, no, Él lo arranca de raíz. Él perdona totalmente nuestra maldad para darnos nueva vida. Eso es lo que el Señor hace. Es un perdón total. Hay una culpa muy grande en el ser humano que a veces no le permite venir a Cristo.
Hay personas que a mí me han dicho, pastor, yo no puedo recibir a Cristo, es que yo he sido muy malo. De verdad. O sea, yo no siento de que Jesús me pueda perdonar. Y a veces hay jóvenes que sienten una culpa terrible. Y dicen, no, es que yo no puedo. No puedo dejar esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es que yo sé lo que estoy, yo sé lo que estoy haciendo y sé que estoy desagradando a Dios. Y esa falta de perdón es lo que te tiene ahí hundido. Pero si esta tarde le entregas el corazón a Jesús, Jesús quita esa culpa de tu corazón. Quita esa carga que nada ha podido quitar. Quita ese peso, esa carga sobre tus espaldas que nada ha podido quitar. Jesús lo puede hacer. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dice el Señor, y yo les haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor, y en mí hallarán descanso para vuestras almas. La mujer samaritana era una de esas personas que pensó que para ella no había esperanza. Pero un día se encontró con Jesús y se dio cuenta que en Jesús sí había esperanza. Y Jesús no evitó la verdad. Porque muchas veces queremos que no se nos diga la verdad. Necesitamos escuchar la verdad, porque es la verdad de Dios lo que nos liberta. Necesitamos reconocer nuestra condición para darnos cuenta que necesitamos a Cristo en el corazón. Jesús no le dijo, no, es que tienes algunos problemitas ahí que resolver. No, Jesús se fue a la raíz. Le digo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Gloria a Dios. Y le dijo, Señor, me parece que eres profeta. ¿Por qué? Le dijo, es que me has dicho la verdad. Si supieras, le dijo el Señor, el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide agua para beber? Tú le pedirías a Él. Porque el gozo, la paz, la felicidad que encontramos en Cristo, eso vale más y pesa más que cualquier placer que este mundo ofrece. Que el placer momentáneo del pecado, lo que el pecado no puede saciar en el corazón del ser humano, porque el pecado apenas ofrece minutos, momentos de placer, pero la felicidad, el gozo, la paz, la bendición que encontramos en Cristo, esa es permanente, esa es eterna, esa perdura todo el tiempo, aún en los momentos más difíciles. Somos felices en Cristo. Hermano, ¿usted es feliz en Cristo? Somos felices en Cristo. Segundo beneficio de la gracia de Dios, nueva identidad. Mire, la vida sin Cristo nos hace hasta perder el respeto. Sí, hombre, la persona allá fundió en la cuneta, hasta un perro lo pasó orinando. Pierde la vergüenza, pierde todo, hermano. Todo. Los apodos, ¿verdad? En el mundo. Tantas cosas, hermano. Y en Cristo ya lo ven con la Biblia bien bañadito para la iglesia. Que le vaya viendo a un fulano. Aún la gente de afuera. Bueno, si usted como hijo de Dios se da a respetar, lo haga respetar, ¿verdad? Pero nos da una nueva identidad. ¿Sí o no? Y en un sentido espiritual, de no ser hijo, solo con el hecho de ahora yo ser hijo de Dios, hermano, ¿y qué más queremos? Ustedes que no eran pueblo, dice el apóstol Pedro, pero ahora son pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús nos da una nueva identidad. Una de las cosas que yo estoy preocupado con la juventud de hoy es el déficit de identidad. Muchas personas jóvenes llegan a 18 años, no saben qué van a hacer en la vida. No tienen un perfil claro hacia dónde van, cuáles son sus metas. Yo a veces platico con muchachos que están en bachillerato y le digo, hijo, ¿y qué vas a hacer al terminar tu bachillerato? No sé, dice. ¿Vas a estudiar? ¿Vas a aplicar a una beca? Hoy hay tantas oportunidades, hombre. ¿Vas a aplicar a una beca? ¿Vas a estudiar?
Vas a aprender un oficio. Porque es que no solo necesitamos gente que esté en las universidades, no necesitamos jóvenes que aprendan oficios también. ¿No? Mire cómo es de difícil leer un carpintero hoy, por ejemplo, ¿verdad? Un zapatero, cómo cuesta encontrar gente con oficio. Necesitamos doctores, necesitamos abogados, sí, pero necesitamos albañiles también. O sea, que todo es útil dentro de la sociedad. Pero esa identidad, ese rumbo de vida, quien lo marca es la gracia de Dios en nosotros. Pablo andaba persiguiendo cristianos, andaba haciendo tantas cosas, ni sabía lo que él era. Pero un día el Señor se le apareció, lo arrojó a tierra y le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué pregunta más importante la que hace Pablo? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta de Pablo es lo que marca que él ni sabía qué hacía. Porque le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? Y Jesús le marca el rumbo de vida y dice: entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Más tarde Pablo dice: yo iba como loco persiguiendo a la iglesia del Señor. Yo asolaba a la iglesia del Señor. No sabía para dónde iba, pero el Señor se me apareció en el camino y me dio nueva identidad. Y lo que antes yo estimaba como un gran tesoro, como algo valioso, ahora lo estimo como basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de cumplir la misión que el Señor me dio, con tal de tener identidad en lo que soy y en lo que hago. La identidad de Cristo en nosotros es: ¿quién eres tú? ¿Y qué haces? ¿Quién es usted? No me responda. ¿Quién es usted? ¿Y qué hace? No es cierto que a veces solamente otro día más a vivir, a gastar aire, ¿verdad? Nomás. Pero sin rumbo de vida. Un día más, un día menos, mañana otro día. Hermano, como quien golpea el viento, dice la Biblia. Sin metas. Gloria a Dios. Te levantas, jovencito, ahí con los ojos todos chelosos todavía. Agarrar el teléfono, ¿verdad? Acostarte en la hamaca todo el día viendo TikTok. Llegó la noche sin nada productivo para tu vida. Gloria a Dios. Ahora sí parece que se me fueron. Pero así es la vida de muchos. Yo creo de ustedes no, porque pues han estado aprendiendo algo que les va a servir. Porque lo que aprendemos nos debe ser útil para las metas y desafíos que tenemos en la vida. No es para tenerlo ahí encajonado, ¿verdad? Yo creo que se le va a dar un diploma. No es para que lo tenga ahí en la pared. No, es para que ejercite lo que ha aprendido. Porque las oportunidades que Dios nos da hay que aprovecharlas. Hay oportunidades, y aunque parezca trillado y rebuscado esto, pero es la verdad. Hay oportunidades que se nos presentarán una sola vez en la vida. Una sola vez. Si desaprovechaste esa oportunidad, muy probablemente jamás la volverás a tener. Y después con el tiempo, ¿sí o no, hermanos adultos? Uno dice: si hubiera aprovechado aquella oportunidad, hombre. Ayúdenme, hermano, ¿sí o no? Yo no soy una persona tan mayor, pero apenas tengo 32 años, voy a cumplir. Pero ya a mi edad hay cosas de las que me arrepiento. Una sola le voy a mencionar para ir concluyendo. Yo me arrepiento de no haber acatado un consejo de mi padre. Cuando yo tuve mi primer empleo a los 18 años, mi papá me dijo: hijo, ahorra. Ahorita que está soltero, ahorre lo más que pueda. ¿Y usted qué cree que hice yo? No, hermano, ponerme a comprar tantas cosas. Zapato, el mejor teléfono. Uno de cipote, hermano, hace tantas locuras, ¿verdad? Se emociona, cabal, y camisa y esto y lo otro. Al final, la vida pasó tan rápido. Luego ya estaba casado. Ahora dígame a ver si puedo ahorrar.
Y uno dice, si tan solo hubiera escuchado aquel consejo. Yo sé que si el pastor Jersey tuviera la oportunidad, también hay cosas de las que se arrepiente, ¿sí o no? Bueno, todos nos arrepentimos de no haber escuchado un consejo, de no haber tomado una decisión. Pero la peor decepción de vida que te puede llevar es no recibir a Cristo hoy que tienes el tiempo para hacerlo. Porque si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entre tanto que se dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es la oportunidad. Yo conozco personas de que han llegado al evangelio ya mayores, ya caminando medio raro, ya sin ver bien, y dice, ¿cómo me arrepiento de no haber recibido a Cristo joven? Dice. Pero esa es la misma persona que cuando tú le invitaste joven, ven a Cristo. No, dice, eso es para viejitos. Eso del evangelio no es para mí. Déjeme disfrutar mi vida. Déjeme disfrutar mi juventud. ¿A eso le llamas disfrutar la vida? ¿A vivir desordenado en placer y en tantas cosas? La verdadera felicidad se encuentra en Cristo. Te lo dice alguien que a pesar de todo, toda mi vida, desde niño, le he servido al Señor. Yo no he encontrado otro deleite, no he encontrado otra felicidad, otro gozo más grande que estar en los brazos del Señor. Porque la paz de Dios, la bendición de Dios, el gozo de Dios llena nuestros corazones sobreabundantemente. Te dije, te da identidad. Tercero, la gracia de Dios nos da propósitos en la vida. Pero finalmente la gracia de Dios nos hace vivir agradecidos. Con eso finalizo. ¿Cuántos son agradecidos? ¿Por todo? ¿Por lo bueno y por lo malo? ¿Por todo? ¿Agradecidos siempre? Porque yo creo esta tarde podemos decir por la gracia de Dios. ¿Tienes familia? Por la gracia de Dios. ¿Tiene trabajo? Por la gracia de Dios. ¿Tiene alimento en su mesa? Por la gracia de Dios. Todo lo que somos, lo que tenemos, es gracias a Dios. A veces nos ensoberbecemos y de repente, qué bonito su carro. Y dice, mira, es que yo he trabajado. Esto ha sido mi vida, trabajar. Y lo que tengo es por mi esfuerzo, por mi trabajo. Tenga cuidado. Porque hay un rey que lo mandaron a comer zacate por eso mismo. Sí, un rey que lo mandaron a comer zacate. Que él dijo, esta es la gran Babilonia que he edificado con mis manos. A mí me cuesta todo. Eso fue lo que dijo Nabucodonosor. Y Dios lo humilló. Pero qué diferente es con aquella persona humilde que dice, yo puedo tener, sea poco o mucho, ¿verdad? Lo que sea. Pero lo que yo tengo es por la gracia de Dios. Lo que quiero decirte es que a pesar de todo, Dios ha mostrado su gracia para contigo. Dios ha mostrado su gracia para con tu vida. Jovencito, Dios te ha mostrado su gracia. Por esta tarde usted puede recibir el regalo más grande de la gracia de Dios. Y el regalo más grande de la gracia de Dios es la salvación que Cristo nos ofrece. Porque por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo finalizo con las mismas palabras que leí al principio. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no dice, yo era un hombre sabio, yo era un hombre inteligente, yo supe hacer eso. No. Aunque aprovechen las oportunidades. No. Él dice, es por la gracia de Dios que yo soy lo que soy. Ojalá que esta tarde también todos nosotros podamos reconocer eso. Que lo que tenemos y lo que somos es por la gracia de Dios. ¿Puede darle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde? Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Dios, por este consejo de tu palabra, una reflexión muy especial, muy maravillosa.